Dejando de lado los aspectos políticos de la época, que sin embargo influyeron decididamente en el desarrollo de la Iglesia, no podemos dejar de mencionar a un personaje muy destacado de este periodo, y nos referimos a Juan Bunyan o John Bunyan. Él era un predicador itinerante, convencido de la necesidad de exponer el Evangelio en todo lugar y en cualquier momento, pero que vivió en una época en la que los predicadores debían contar con una licencia oficial. Sin embargo, él no se sujetó a estas directrices, creía que el Evangelio se debía predicar sin restricciones y sin pedir permiso. Por este motivo llegó a estar encarcelado 12 años inclusive. Él es recordado principalmente por la escritura de la obra llamada El Peregrino, de forma abreviada, pero cuyo nombre completo es El progreso del peregrino de este mundo al que está por venir, en la símil de un sueño. Un título bastante extenso. Sin embargo, este libro se convirtió en un éxito, fue sumamente popular y hasta el día de hoy es una obra leída no solamente por gente de habla inglesa, sino de otros idiomas, pues ha sido traducido muchísimas veces y es una alegoría de la vida cristiana, amena, interesante, que le ha valido a John Bunyan la memoria y el reconocimiento a lo largo de los siglos. El cuadro que tenemos de Bunyan es de Thomas Adler, un óleo pintado en 1684, y a la derecha tenemos una imagen de la portada de la primera edición de este libro de 1678. Si ustedes no han tenido la oportunidad de leerlo, existe por supuesto en español y estoy seguro que se puede conseguir en internet en PDF o algún otro formato y pueden leerlo. Es una lectura muy amena, pero también muy edificante desde el punto de vista espiritual. Otro personaje que debemos mencionar de esta época es Jorge Fox. Él creía en la luz interior que habita en todos nosotros y que nosotros deberíamos prestarle más atención a esa luz a través de la cual el espíritu se manifiesta y habla. Él rechazaba totalmente los elementos externos de la religión, la ceremonia, los simbolismos. Creía en un culto en el que no hubiera un orden, en el sentido de una liturgia específica. Él creía en la espontaneidad del espíritu, es decir, que en una reunión no hubiera necesariamente una liturgia establecida, sino que hablasen aquellos a quienes el espíritu les moviese, ya sea que orasen o hablasen o predicasen. Había un énfasis marcado en el silencio, para que el espíritu le hablase a cada cual y que en ese silencio entonces pudiese hablar aquel a quien el espíritu hubiese movido. Este movimiento de Jorge Fox, quien vivió de 1624 a 1691, recibió el nombre despectivo en un inicio de cuáqueros, por la palabra inglesa quake, temblor, pues algunos de sus miembros entraban en una especie de éxtasis, temblaban mientras hablaban o profetizaban o predicaban o cantaban. Sin embargo, ellos a sí mismos se conocían como los amigos. Este movimiento también era muy pacifista, rechazaba que los creyentes tuviesen que tomar armas, lo que ha llevado a que mucha gente los confunda con los menonitas, que también tienen una tradición pacifista. Los cuácaros se extendieron no solamente en Inglaterra, sino también en los territorios de las colonias británicas en Norteamérica. Tenemos acá una representación de George Fox o Jorge Fox de William Darton, hecha en 1822 a la derecha, y a la izquierda lo que es un dibujo recopilado por Robert Spencer del diario de George Fox.
Es una representación de una reunión en 1655. Un personaje destacado, sin duda, en el movimiento de los cuáqueros es Guillermo Penn, quien vivió de 1644 a 1718. Guillermo creía en la tolerancia religiosa en toda su extensión. Recordemos que hasta ese momento, Inglaterra seguía teniendo una religión oficial y una actitud hostil hacia cualquier otro movimiento o credo. Guillermo, curiosamente, era acreedor de una deuda de la corona con su familia, con la familia Penn. La monarquía en ese momento no tenía los recursos para pagarle, por lo que Guillermo solicitó, como una forma de pago de la deuda, territorios en Norteamérica. El rey estuvo de acuerdo con el arreglo, le concedió, Carlos II estamos hablando, le concedió vastos territorios en Norteamérica, y Guillermo Penn llevó a cabo lo que él llamó el Santo Experimento, es decir, un lugar que estuviera regido por el máximo respeto posible a las libertades individuales y a la libertad de conciencia. Y fundó lo que después llegó a llamarse Pensilvania. Y una ciudad llamada Filadelfia, es decir, amor fraternal, porque él creía que los indios merecían ser indemnizados, recibir un pago por las tierras que se le habían otorgado a él y de las que habían sido despojados por los ingleses. De hecho, él estableció un trato cordial con los indios, los habitantes de esos territorios, firmaron un acuerdo, un trato comercial, y él procuró, por supuesto, evangelizarlos. Es de mencionar que antes de todos estos episodios, él llegó incluso a estar prisionero en la Torre de Londres por sus convicciones y creencias. Sin duda, Guillermo Penn fue un precursor de la libertad de conciencia y de la libertad religiosa en todo su sentido. Este es un cuadro de Jean-Lange Jérôme Ferris del siglo XIX representando a Guillermo Penn ante Carlos II, negociando la creación del territorio de lo que después sería Pensilvania. Finalmente debemos hablar de Alemania. ¿Qué ha sucedido allí? Surgió un movimiento llamado pietismo, que ponía un énfasis muy marcado en la fe personal por encima del formalismo y la corrección teológica de la fe. Recordemos que el luteranismo había nacido en oposición, en pugna, en lucha constante con el catolicismo, y las diversas controversias teológicas habían comprendido al movimiento durante sus orígenes. Sin embargo, los pietistas creían que este énfasis tan marcado en la doctrina y en la corrección doctrinal había dejado de lado la importancia de la fe personal. Creían que la fe debía tener repercusión en la vida de los creyentes. No solamente debía ser una cuestión intelectual, una cuestión de creencias intelectuales. El pietismo tuvo en Philip Jacob Spener y en August Franke uno de sus principales precursores. Y tuvieron influencia en el conde Nicolaus Ludwig Zinzendorf, quien organizó lo que después fue llamado o conocido como los hermanos moravos. Recordemos que en Moravia había quedado una herencia husita y Zinzendorf crea comunidades de estudio de la Biblia, pero muy importante también de predicación. El protestantismo había estado tan inmerso en su lucha por sobrevivir que había dejado de lado completamente la misión de la evangelización
de la predicación del Evangelio en otros territorios. Y Zinzendorf, junto con los hermanos moravos, va a dar inicio a un amplio movimiento misionero para predicar el Evangelio en otras tierras fuera de Europa. El cuadro de Zinzendorf está a la izquierda y es de Balthasar Denner del siglo XVIII. Y por último, no podemos terminar esta parte sin volver a Inglaterra y hablar de Juan Wesley y su hermano Carlos. Hemos de decir que ellos eran clérigos de la iglesia anglicana, de la iglesia oficial de Inglaterra. Sin embargo, en asociación con George Whitefield, llegaron a ver la necesidad de un renacer en la fe. Porque al igual que los pietistas, igual que los moravos, consideraban que la fe debía ser más que ceremonias, que cultos oficiales. Creían en la predicación de los laicos también, es decir, que no solo los clérigos debían predicar, los laicos también debían hacerlo. Y para hacer esto muchas veces tuvieron que recurrir a la predicación al aire libre. Creían en la importancia del estudio de la Biblia por parte de los laicos, del estudio personal. Y es así como crearon círculos de estudio o sociedades de estudio de la Biblia. Estas reuniones se hacían en un horario diferente a los cultos para no interferir con el culto oficial de la iglesia. Pero esto, sin duda, generó un gran cambio en la forma en que la gente vivía la fe. Hemos de decir que Wesley fue muy impresionado por los moravos, pues en un viaje hacia Norteamérica, durante una gran tormenta, él pudo observar la fe, la serenidad, la paz de los moravos que viajaban como misioneros a Norteamérica. Esto le impresionó hondamente y le ayudó a buscar respuestas a sus necesidades espirituales. Todo esto lo llevó junto con su hermano a un movimiento que posteriormente fue llamado metodista. Es de subrayar que Juan nunca tuvo la intención o el propósito de crear una nueva denominación. Él siguió siendo anglicano hasta el día de su muerte. Pero su movimiento sin duda terminó separándose de la iglesia oficial, puesto que era inevitable, ya que sus perspectivas sobre la vida espiritual no eran compatibles. El cuadro que tenemos de John Wesley, quien vivió de 1703 a 1791, es de William Hamilton y fue pintado en 1788.